Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Qué bueno poder saludarlos nuevamente, ya las mañanas un poquito más frías, ¿cierto? Por lo menos acá en la región metropolitana. Sabemos que en el sur ya los fríos están instalados y pedimos al Señor que los cuide en estas temporadas heladas. Así es, también me sumo al saludo de Vivi, a cada uno de ustedes. Dios también les bendiga grandemente. Estamos, claro, con más frío, Sí. pero también contentos de poder compartir la palabra de Dios. Espero que ustedes estén bien, que toda esta crisis que está sobre la humanidad, sobre el mundo, sobre nuestro país, le esté afectando lo menos posible. Indudablemente estamos todos preocupados por las cosas que están pasando. Y nosotros particularmente felices y agradecidos porque ayer tuvimos buenas noticias del doctor, de mi marido, y tú sabes que esto es una cuestión media, o sea, muy cercana, ¿no? Este programa es un encuentro de amigos y queremos agradecer a todos los que están orando por nosotros. Estamos viendo más luz. Así es que estamos muy contentos, harto esfuerzo, harto sacrificio de mi pobre marido, pero Dios está bendiciendo sus esfuerzos y está actuando de manera poderosa en el cuerpo de Luis. Así es que gracias, muchas gracias por todas sus oraciones. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque mucha gente nos escribe que está orando por mí, por nosotros, y eso se les agradece muchísimo, hermanos. Muchas gracias. Está más flaquito, pero está bien, se siente bien, está contento, está animado. A mí me gusta más así, porque lo voy a hacer más flaquito, pero quiero que la enfermedad se vaya del todo, y eso el Señor solamente puede hacerlo. Así es que bien, vamos a seguir nuestro análisis de estos pasajes tan interesantes que, lejos de dar un vuelco en lo que Jesús venía ya diciendo a través de la bienaventuranza y de estos dos elementos como la sal y la luz, vienen a ampliar mucho más lo que Jesús quiere decirles y enseñarles a esta comunidad de personas, Luis, que no eran, conocían mucho de la ley, ¿cierto? A través de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes. De lo que se les enseñaba cuando niños. Claro, pero tampoco eran personas muy ilustradas, ¿no? ¿Se puede decir así? Muy educadas a lo mejor, porque no habían ido a grandes colegios, a grandes cosas que me imagino algo habría entre los romanos, por ejemplo. Pero aparte de la escuela de los rabinos, la gran escuela era el hogar, la madre, sí. ¿Cierto? El padre, que principalmente era repetir grandes porciones del Antiguo Testamento, claro, de las escrituras de ese tiempo. Y quienes las interpretaban para todos en la sinagoga eran los maestros de la ley, claro, los escribas, los fariseos, los saduceos también, aunque los saduceos solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Los fariseos eran los más ortodoxos, conservadores, por así decirlo. La derecha de ese tiempo y la izquierda, los saduceos, más liberales. Claro. ¿Y sabes por qué yo digo esto? Porque, a mí me fascina Jesús, porque Él no pensó, dijo, esta gente no, le voy a dar una cosita así, simplecita nomás, porque ellos no tienen la capacidad intelectual para entender, sino que les dio algo muy profundo, muy racional. Claro que llegaba a sus corazones, pero también tenían ellos que racionalizar, que masticar hasta llegar a entender. Y ciertamente mucho de lo que Jesús habló aquí en el Sermón de la Montaña recién se les aclaró después a los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. Porque obviamente ellos ni nosotros tenían las herramientas totales para poder descifrar todo lo que aquí estaba. Pero el Espíritu Santo sí se abre camino en el corazón. Claro, para ayudarnos a profundizar. Y sobre todo por una cosa que estudiamos en la lección de la guía de estudio de la semana pasada, ¿te acuerdas? ¿Sí? Por el prejuicio, por los preconceptos, claro. por lo que hemos aprendido desde niños. Y eso es así, y generalmente tendemos a seguir esa corriente. Algunas mentes se abren más, sí, otras mentes son más cerradas, por así decirlo. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Sí. En que están abiertas a ver si pueden descubrir algo más y aprender algo más. Y a nosotros también nos está costando, claro, esto de ir descubriendo todo lo profundo que Jesús dijo en estas preciosas palabras. Porque Jesús tiene de lo profundo para todos, no para los más ilustrados, no para los más capaces, o tal vez yo pienso
en alguna persona mayor que diga, no, pero yo nunca fui a la universidad, yo me quedo con Dios es amor y punto, ¿no? No, o sea, si tú te aplicas a la palabra del Señor, el Señor te va a enseñar cosas tremendamente profundas, como las de hoy. Claro. Y antes de leer la palabra de Dios que está en Mateo 5, 17 al 20, que es lo que estamos desmenuzando ahora, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a comprender a todos nosotros su mensaje en esta oportunidad. ¿Oro yo? Sí. Muy bien. Querido Señor que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra, gracias por la profundidad de ella y también por la apertura que tiene para llegar a cada corazón. No importa los estados académicos que hayamos alcanzado o no, lo importante es lo que tú quieres hacer en el corazón de cada persona. Así es que abre la mente de todos los que van a escuchar este tema y que, como lo has ido haciendo con nosotros también, y que podamos descifrar cuánto más tú querías enseñar a esas personas y también a nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bien, tu Biblia en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Esto es lo que estamos estudiando ahora en esta sección. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así es. Un tremendo pasaje, ¿verdad? Y dijimos ayer, o en el tema anterior, porque de repente alguien no lo vio ayer, claro. Dijimos que aquí hay al menos contenidas 3 enseñanzas que están en la ley y los profetas, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, cuando Jesús dice que no ha venido para abolir o para abrogar la ley y los profetas, se está refiriendo a 3 enseñanzas que allí están, ¿cierto? Por lo menos, claro. En el Antiguo Testamento, por lo menos. La primera, el Antiguo Testamento contiene enseñanza doctrinal. Así es. La segunda, que también ya la mencionamos, el Antiguo Testamento contiene profecías de predicción. Y el Antiguo Testamento también contiene la ley de Dios o los preceptos éticos. Entonces, vamos a ir explicando cada una de estas. Exactamente, y eso es lo que prometimos que íbamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? En relación a que la ley y los profetas o el Antiguo Testamento contienen enseñanza doctrinal, eso significa que allí hay instrucción revelada, porque eso significa la Torá, que llamaban ellos también. Correcto. Instrucción revelada, ¿ya? Y o sea, son enseñanzas, ¿cierto? Son enseñanzas que nos instruyen sobre Dios, el hombre, la salvación, etc. Claro. Así es. Especialmente Dios, el hombre, la salvación y también, por supuesto, se desprenden otras. Claro, las grandes creencias, ¿cierto? O las grandes, doctrinas bíblicas que se encuentran allí. Nosotros como Iglesia Adventista por lo menos tenemos 6. Claro, ¿cierto? Uno al estudiar puede descubrir cuáles son. Descubrir esas 6. Puede ser que haya otras más, pero nosotros hemos visto 6 grandes temas o doctrinas que le llamamos así. De esas se desprenden las 28 creencias que tenemos, de esas 6 grandes doctrinas. ¿Y cuáles son esas grandes doctrinas? Doctrina, estaría la doctrina de Dios, la doctrina de la naturaleza del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la conducta cristiana y la doctrina de los acontecimientos finales. Así es. Entonces estas son las 6 doctrinas, son las 6 enseñanzas, las 6 grandes temas enseñanzas, ¿cierto? La Escritura. Que tiene, cuando se refiere a este aspecto, el aspecto doctrinal. Cuando Jesús dice no he venido a abrogar la ley o los profetas, cuando dice la ley o los profetas se está refiriendo a todas estas enseñanzas o grandes enseñanzas que había ahí. La segunda enseñanza, ¿sí? Y de esto desprendemos que Jesús vino a cumplir esto, ¿no? Claro, Jesús dijo, no he venido a anular, a abolir. Y ayer dijimos que estaba haciendo alusión tal vez a algunas preguntas que se hacía la gente. Claro.
¿Él está diciendo lo mismo que los otros maestros de la ley? ¿No se está saltando algo? ¿No está dejando fuera algo? ¿O se está poniendo por encima de Moisés? Entonces, Claro. él, no vengo a hacer eso, dice Jesús. Porque, por ejemplo, en la doctrina de Dios, a través de Jesucristo, Dios viene, permite que Él sea revelado, ¿no? O sea, a ver si me expliqué bien. Sí. A través de Jesucristo se revela Dios. El carácter Entonces, de Dios, la persona claro, de Dios, la claro. persona de Dios, su eternidad, Su naturaleza. naturaleza. Entonces Jesús viene a hacer lo que nadie más podía hacer, pues, Claro. ¿no? Él era la única forma de revelar quién Claro. es Dios. A través de la Extraordinario. doctrina del hombre, por ejemplo, ¿qué es el hombre? Que es creación de Dios, también es criatura de Dios. ¿Cuál es el pecado, cómo entró en el mundo a través del ser Su humano? naturaleza, Su composición, naturaleza. cómo está hecho el hombre también. Cómo se crea, cómo muere, Exacto. todo lo que Todo tiene que ver eso con está el implicado. ser humano, claro. Exactamente. Entonces, y Jesús viene también como el gran intérprete. Este sí que es el Sí. intérprete. El que le puede dar todo el sentido a la Escritura, a la ley, a los profetas, ¿verdad? Toda la explicación la tiene Jesús. Pero en el momento la gente no lo sabía. Lo veían como un ser humano. Pero Jesús está plantando de una forma impresionante. Claro, ya su primer discurso, claro, piensa que claro. estamos en Mateo capítulo 5, recién, ¿ya? Y ya Jesús dice, para allá voy, esta es mi enseñanza. Además que también en el programa anterior decíamos que cuando viene a cumplir, viene a completar, viene a Claro. llenar. Cumplir significa llenar. Claro. El verbo griego plerosai, ¿cierto? Que Sí. significa eso. Incluso como que tiene relación con pleno, ¿viste? Se parece, sí, a lo sí. mejor onomatopéyicamente suena así. ¿No es cierto? Plenitud, viene a darle todo el sentido, el significado completo. Eso quiso decir Jesús cuando dijo, no he venido para abrogar o anular o abolir, sino a cumplir. A cumplir. Ese cumplir se traduce también como llenar todos los rincones. Claro, interesante, qué lindo es Jesús. Venga, Extraordinario. fans. Una segunda gran enseñanza que Jesús viene también a cumplir y que está implícita en esta expresión, la ley y los profetas, es que contiene profecías de predicción. Claro, gran parte de esto anticipa los días del Mesías y lo predice en palabras o prefigura en tipo. O sea, también van a encontrar en este Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas, todo lo que predice la venida del Mesías. Y ahí está Cristo, es el cumplimiento otra vez, ¿no? Es como una especie de juego. Vamos a descubrir dónde están las señales, dónde están escondidas las indicaciones, como las pistas, ¿no? Las pistas. Que te indiquen que el que está delante de ti ahora hablándote es el Mesías que estaba prefigurado, es el tipo, y aquí está el antitipo, así se dice teológicamente, ¿cierto? Que está ahora dándole sentido a todo lo que ustedes han por toda su vida repetido y repetido y repetido, sin, como papagayo a veces, sin ningún sentido. Se estaba cumpliendo otra vez en la persona de Cristo. Por eso dice que Él no vino a abolir, sino que vino a cumplir también esta área de las predicciones que estaban en la ley y los profetas. Por ejemplo, a ver, ¿qué predicción había en Isaías? Cuando dice Isaías 53, Sí. cuando habla específicamente, hoy sabemos que habla específicamente del Mesías, pero ellos lo tenían que llegar a descubrir, que de Él se estaba hablando, que Isaías estaba hablando de Él. De hecho, cuando va más adelante, a ver. En Miqueas 5, cuando dice que en Belén iban a ser. Sí, no, pero me estaba refiriendo cuando se acerca el carro y le va diciendo que va leyendo ya, que eso sucede más adelante. En Hechos capítulo 8, cuando el ministro etíope va en un carruaje era de Etiopía, va leyendo el rollo de Isaías, y entonces Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él iba leyendo justamente el capítulo 53 de Isaías en su rollo. Y él dice, no sé, si alguien no me explica no voy a entender. Entonces ahí... Y le dice, ¿de quién dice esto? ¿Dice de sí mismo o dice de algún otro? Claro. Y ahí el profeta le explica, ¿cierto? Claro, y ahora Felipe, el diácono, le explica que el propio Jesucristo había venido, ¿cierto? Había muerto y estaba el cumplimiento de Isaías 53. Exactamente. De hecho, cuando el libro de Marcos dice en el capítulo 1, fíjense, si ustedes lo miran también, y el verso 15,
Dice lo siguiente, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa expresión de Juan, el tiempo se ha cumplido, está llena de relación con las palabras de Jesús que dice, no penséis que he venido a anular, he venido a cumplir, el tiempo ha llegado de cumplir, de llenar todos los espacios, de darles toda la comprensión. Eso es extraordinario. O sea, todo lo que ustedes esperaron se cumple en mí. Y el clímax de todo esto fue su sacrificio en la cruz. Así es, porque allí todo el sistema ceremonial, todo el sistema sacerdotal. Que está en el libro de Hebreos, ¿cierto? Y a través de el Levítico, el número Levítico. Perdón, Hebreos me fui para el Nuevo Testamento, sí. Hebreos tiene toda relación con esto, porque Pablo explica a los hebreos en su libro, Quise decir Levítico todo. Justamente les explica todo el sistema del santuario y toda la relación que tiene con Jesús y dónde está. Es extraordinario eso, la verdad. Y el sistema sacrificial del Antiguo Testamento también, esas tres cosas, el ceremonial, el sacerdotal y el sacrificial, tienen su cumplimiento perfecto ahora, porque ahora está allí. Claro. El que lo cumple todo. Claro. Por eso que después de Cristo esas ceremonias cesaron. Claro. Todas esas ceremonias terminaron, pero Calvino, este gran reformador, tiene un comentario precioso al respecto, porque él dice que solo fue abolido su uso, el uso de las ceremonias, porque el significado había sido confirmado en plenitud, en Jesús. Entonces, las ceremonias no había que odiarlas, sino que había que encontrarle su significado en Cristo más bien. Dejaron para los judíos no, pero para el mundo cristiano las ceremonias ya no se practicaban como tales. Por ejemplo, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las gavillas, todas estas fiestas, el Pentecostés, todas tuvieron su cumplimiento. Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, por lo tanto, pero hoy sigue su significado. La gratitud a Dios, nosotros seguimos agradeciendo a Dios por lo que Él provee para nosotros, como se hacía con la fiesta de las gavillas, la fiesta de las cabañas, como vamos pasando por este desierto y el Señor siempre ha estado con nosotros, en nuestra luz, en nuestra sombra durante las olas de calor. O sea, el Señor sigue cumpliéndose en nosotros aquello, sin necesitar participar o practicar de esa fiesta. Así es. Así las ceremonias eran más que la sombra solamente de lo que habría de venir. Bueno, y el sacrificio de Cristo, por supuesto, ¿cierto? El cordero que era sacrificado todos los días y siempre en el santuario. El mismo día de la expiación. Exactamente. Un cumplimiento en Jesús también. Las ceremonias eran en realidad la sombra de lo que habría de venir, pero mucho más que eso. La esencia de eso le pertenecía a Cristo. Eso es maravilloso. Claro. Otra vez Jesús siendo el cumplimiento, ¿cierto? Sí. También cuando Cristo habla aquí de la ley y los profetas, los que no ha venido a abolir sino a cumplir, también se refiere a la ley moral de Dios o los preceptos éticos. Claro, significa claramente los mandamientos de Dios, específicamente los 10 mandamientos del Señor. Y estos se malentendieron y aún más a menudo se desobedecieron. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque hubo que los escribas y los fariseos y los judíos, los líderes que enseñaban, los reinterpretaron una y otra vez y colocaron decenas y decenas de explicaciones, anotaciones, tanto así que el mandamiento quedó desfigurado completamente. Y no solo los mandamientos, había otros mandatos también. Estoy pensando, no sé, en el diezmo, que el diezmo ya los judíos en el tiempo de Jesús ya lo practicaban. Era un mandamiento que encontramos también en el Antiguo Testamento, pero ellos ya lo habían llevado, pero el eneldo y el comino, decía usted, Jesús les dijo, ustedes diezman el eneldo y el comino y por otro lado hacen otras cosas. O sea, el espíritu de la ley se había perdido. Era lo que se había perdido. Entonces, cuando Jesús dice, no penséis que yo vine a abolir, o a anular, o a abrogar, como se usan en otras traducciones, lo que Jesús está diciendo, yo vengo a obedecerlos, completamente. Claro. Primero porque Jesús había nacido bajo la ley, eso dice la Escritura, y estaba determinado, como lo había dicho a Juan el Bautista, ¿cierto?,
que es necesario que cumplamos con toda justicia. Porque los mandamientos no estaban mal, o los mandatos, o las directrices que estaban ahí en el Antiguo Testamento, o en la ley de los profetas. Lo que pasa es que Jesús viene a cumplirlos, a ver cómo decir, con todo, no solo exteriormente, sino interiormente. O literalmente, sino que espiritualmente, claro, espiritualmente también. Literal y exacto, espiritual, porque tienen un sentido claro, literal. Tenían que tener una relación directa con el Padre. Guardar mandamientos sin una relación directa con el Padre no tiene ni un sentido. No tiene nada, no sirve para nada. Pero fíjate que hay otras palabras que significan cumplir, que se traducen como cumplir también. Pero aquí cumplir es plenitud, es llenar. Es más que cumplir. Claro. Es darle el sentido a todo, el significado pleno que la ley debía tener. Y sabes, yo quiero decir aquí algo que yo siento personalmente, esto es muy mío, tal vez tú lo vas a compartir seguramente conmigo. Yo siento que me falta mucho para alcanzar a comprender ese significado pleno de la ley. Claro. Muchas veces me encuentro con el significado más reducido, más judío de ese tiempo, ¿ya? De la ley. Me quedo corto en lograr comprender el alcance espiritual que tiene la ley. Entonces, y eso es lo que tenemos que tratar de comprender en lo que hizo Jesús. Por ejemplo, todo esto que tenía que ver con el amor al prójimo, Jesús lo viene a cumplir de una manera extraordinaria, con un amor incalculable por ese prójimo. No como una cuestión de que hay que hacerlo, o que cómo no lo voy a hacer. No, tiene que ver con una relación, con algo que Dios pone en el corazón del ser humano. Claro, y Él va mucho más allá en eso, porque sus declaraciones aquí, en este capítulo, que las que vienen más adelante, son radicales, claro, o sea, son demandas vamos a ver después. Parecen, pero ya para nosotros extremas, para ese tiempo. ¿Cómo es posible que nos diga esas cosas? ¿Cómo la justicia de Dios puede ser así? ¿Cierto? Interesante. Por eso que Jesús vino, si se puede usar la palabra, a reinterpretar, porque quienes eran los que interpretaban hasta ese momento eran los fariseos y ellos transmitían al pueblo. Claro. Aquí Jesús viene a reinterpretar. Y después, porque aquí hay también un dilema que tienen los cristianos de hoy. Muchos cristianos de hoy también rechazan la ley y los profetas, hablando del Antiguo Testamento. De hecho, ustedes ven que a veces se reparten nuevos testamentos por ahí, solamente Nuevos Testamentos, porque el Antiguo ya quedó atrás. No, eso no es lo que está diciendo Jesús aquí. Ni es lo que dijo Pablo cuando dijo el fin de la ley es Cristo. Claro, que es una frase que se usa mucho para decir, ¿no? La ley terminó. Sí. No, Jesús está diciendo claramente, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Claro. Todo lo que está contenido allí. No eludamos esta responsabilidad. Y ese cumplir tenía que ver también, no solo con llenar, no solo con completar, sino también con enseñarnos el espíritu de la ley y hacerla también, o sea, hacer lo que la ley decía que había que hacer. Por eso, por ejemplo, pues Jesús practicó todas las leyes que se practicaban en ese tiempo y que estaban en las leyes de Moisés, por ejemplo, el lavado de las manos. Él practicaba esas cosas, pero en algún momento no lo hace o permite que sus discípulos no lo hagan para poder explicar, o sea, confronta, ¿no? Claro. Cuando Jesús sana en el sábado, todas esas cosas eran había una mala interpretación de la ley. Entonces Jesús, yo digo así, intencionadamente, hace ciertas cosas para despertar en ellos, ¿qué pasa? Para producir un choque, un sano choque que haga revolucionar la mente, las neuronas, de todo lo que se hacía. Y fíjate qué importante es eso. Nosotros a veces no nos permitimos como iglesia, como sociedad cristiana, no nos permitimos estos choques, estos contrastes, que alguien diga algo que choque con lo que hasta aquí creemos. Y saben que eso es bueno, es importante, porque nos tiene que llevar a estudiar, a repasar, a ver el espíritu de lo que se está diciendo. Así es. Así, esto significa que en Cristo Jesús la ley tiene cumplimiento. Significa también que el propósito de la ley es llevarnos a Jesús. Ese es el fin de la ley. Cuando Pablo dice el fin de la ley es Cristo, está diciendo ¿Y por qué llevarnos a Jesús? Porque cuando yo entiendo el verdadero significado, el verdadero alcance de la ley,
me doy cuenta de que mi naturaleza pecaminosa ya me traicionó chorro mil veces, pero me traiciona hoy también, a pesar de que conozco más. Por lo tanto, el fin es Cristo. La ley me tiene que mostrar quién soy y llevarme a la persona de Cristo, en quien encuentro toda la oportunidad de nuevo. Y Pablo lo dice claramente cuando dice que he comprendido que la ley es espiritual. Claro, estoy parafraseando sí. Romanos 7. He comprendido que la ley es espiritual y que yo soy carnal, vendido al pecado, y ahí dice que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8, versículo 1 dice que en Jesucristo solamente, ¿cierto? Yo puedo encontrar el cumplimiento, de la obediencia plena a los mandamientos de Dios. O sea, la ley no se cumple desde afuera. La ley la cumplimos cuando Cristo está dentro de nosotros. Claro, tiene que haber una relación. Porque Cristo también es la ley. Pero fíjate que la ley es un trasunto del carácter de Dios. Es el carácter de Dios. Y lo otro es que cuando yo me descubro a mí misma, la ley lejos de... Bueno, Pablo lo dice, que cuando entendió la ley me mató, dice. Pero también lo llevó a Cristo. Cuando estaba muerto, se dio cuenta que la única manera de vivir era Cristo. ¿Y qué cosa de Cristo? ¿Qué de Cristo? Su muerte expiatoria. Por lo tanto, la ley es importante. No puedo... ¿Cómo voy a Cristo? ¿Por qué voy a Cristo? Tengo que primero entender cuál es mi propia situación. ¿Y cómo la llego a entender? A través de la ley. ¿Sí o no? Así es. Y específicamente el mandamiento no codiciarás fue el que lo hizo despertar, porque como eran tan literalistas, y este mandamiento no es un mandamiento que se ve, sino que acusa lo que está dentro, en la mente, en los pensamientos, en las intenciones. Y allí se dio cuenta que la ley lo sobraba, lo pasaba, era mucho más grande que lo que se había imaginado. No me digas cómo esto hoy día puede ser tan fuerte, tan importante hoy día, especialmente cuando estamos tratando con los temas de los inmigrantes, que tenemos gente de otras razas entre nosotros y que de pronto nuestra mirada tal vez por fuera sea muy bonita, y cómo es por dentro. ¿Cuál es ahí el cumplimiento de la ley? De amar a nuestro prójimo tiene que ser desde Cristo, y si yo no tengo esa mirada desde Cristo, tengo que pedírsela a Él, porque si no, puede que yo vaya a dejar alimentos, puede que yo vaya a dejar mantas, ojalá que lo hagamos, pero puede que no tenga ningún apego, ningún afecto por él o ella que es una criatura del Señor también. Claro, y sabes que también que tal es la determinación de Jesús de venir a cumplir la ley, que Él lo reafirma en el segundo versículo que hemos leído de los 4 que están aquí, ¿cierto? Porque Él dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, iota en el griego, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya? La más pequeña de las letras del alfabeto griego es la iota, que nosotros aquí se traduce como jota. Que equivaldría a la letra yod del hebreo, porque estamos hablando de la ley, en ese tiempo solamente existía en hebreo. Y que esta es una de las letras más pequeñas de este alfabeto. Y cuando dice también que ni una iota ni una tilde, sería uno de los diminutos, podría referirse, pensamos también, a uno de los corchetes que distinguen una letra hebrea de otra. Esa es que a veces hay 2 palitos en la letra, y una tiene ese corchetito que la distingue, para que no sea la misma letra. Entonces, ni una iota ni una tilde. O sea, nada. Lo menos de lo menos. Nosotros diríamos una coma, un acento, nada de la ley. Se puede cambiar. Se puede cambiar. Nada. Porque yo he venido a cumplirla completamente. Y la permanencia de la ley, porque dice que estas no pasarán hasta que todo esto haya terminado. O sea, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. O sea, que eso significa que el alcance de la ley, tal como Jesús la enseñó y la cumplió y está en el Antiguo Testamento, es hasta ahora. O sea, y todo el plan, porque alguno pudiera decir, ya, pero entonces ya se cumplió, pues cuando Jesús murió en la cruz. No, porque todavía Jesús está intercediendo por nosotros. Claro. O sea, el plan completo de la redención todavía no ha terminado. Tiene que pasar el cielo y esta tierra. Claro, o sea, hasta la venida del Señor por lo menos. Y creo que más, porque la ley es de carácter eterno.
Eso porque sí. es un trasunto del carácter divino. Del carácter de Dios, claro. Así que aquí Jesús nos está omitiendo, además de lo que estamos diciendo ahora, cuando dice que pasará de la ley, no dice como en el versículo anterior a los profetas, también los está incluyendo, Sí, claro, aquí también, ¿ya? Porque no los menciona en este segundo pasaje. Algunos dicen entonces, ¿solo se refiere a la ley? No, se refiere otra vez a la ley, es más específico, a los 10 mandamientos, la ley moral, la ley ética, pero también a todas las enseñanzas del Antiguo claro. Testamento, en su debida comprensión, en su debida revelación. Si el tema era un problema de comprensión, ¿cierto? De cómo se había ido transmitiendo. Jesús no podría haber afirmado con mayor claridad su propia visión de las Escrituras del Nuevo Testamento. O sea, para él, la validez del Antiguo Testamento, que era la ley y los profetas, seguía vigente, no solo hasta su muerte en la cruz, sino que hasta que el tiempo acabe aquí en esta tierra. Así es. Por lo tanto, tenemos un desafío grande. O sea, Jesús nos dejó una vara altísima. Y uno podría decir, a ver, pero yo me voy a quedar con una partecita. Esto otro de aquí no, esto ya pasó. En ninguna parte Jesús dice, no, esto no. Dice de algunas cosas, pero porque estaban mal interpretadas, y Él las reinterpreta y las enseña correctamente de acuerdo a lo que es su carácter. Sí, y en los versículos que siguen, cuando dice que si alguno, ¿cierto? Mejor lo leo, porque no quiero saltarme nada. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Ahí pareciera que Jesús está diciendo, hay algunos que son más relevantes que otros, pero al mismo tiempo dice que ninguno se debe omitir. Claro, exactamente. Por muy pequeño que sea. Pequeño que sea. Si es un mandamiento pequeño, igual hay que guardarlo. O sea, tiene la misma demanda de observancia que los otros. Porque todos estos mandamientos, todas estas ordenanzas, son para describir el carácter de Cristo. Y cuando nosotros vimos las bienaventuranzas, lo que el Señor, por eso que Él decía que iban a ser bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es toda la ley de Dios, toda esta ley y los profetas. Entonces, si tenemos hambre de eso, anhelo de eso, claro que vamos a llorar, porque nos vamos a dar cuenta de que nos falta, pero para eso está Cristo. Así es. Bueno, no era tan fácil todo esto, pero es profundo. Se dan cuenta que cuando Jesús habla realmente en profundidad. ¿Qué nos queda a nosotros? Primero, yo creo que primero volver a estudiar un poco más, dedicarle tiempo al estudio de qué es esta ley y los profetas, qué contiene. A lo mejor tú no sabes todo, a lo mejor te falta un poquito más de conocimiento, nunca las has estudiado, estás escuchando apenas estos videos, te puede parecer interesante. Pero mira, cuando tú estudias el Antiguo Testamento y vas analizando todo lo que allí se describe, tú vas descubriendo el carácter de Dios y lo que Dios espera que nosotros cumplamos también. Así es. Y con el Nuevo Testamento al lado del Antiguo, se abre una dimensión extraordinaria de Dios. Y realmente podemos comprender el carácter de Dios y lo que Él espera de nosotros y cómo nos va a ayudar a que alcancemos estas altas demandas que por nosotros mismos, por nuestra naturaleza, por nuestro pecado, nosotros no podemos. Pero en Cristo Jesús, amén. Pablo dijo, todo lo puedo, Filipenses 4:13, ¿cierto que sí? Así es, así. Tampoco es un libro para desanimarse, muy por el contrario. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor primero que nos ayude a amar su ley. Eso lo dice David en sus salmos, ¿cierto? ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? La describe como una miel dulce. La ley de Jehová es perfecta, perfecta, te convierte el alma. Claro, mira, lee el Salmo 119, ahora tenemos más tiempo que antes. Qué el Salmo linda 19 descripción, también, qué linda descripción de todo el Salmo 119, que es larguísimo, pero habla todo de la ley. Tan lindo, tan maravilloso. Entonces, aprovechemos este tiempo para acercarnos un poquito más a la palabra del Señor y llegar a amarla. ¿Ya? Vamos a orar. ¿Comienzo? Ya. Señor amado que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por enviar a Jesucristo a esta tierra, quien se entregó a sí mismo, Señor, para venir a estar con nosotros y enseñarnos de mejor manera, de manera perfecta y profunda, lo que tú, a través del Espíritu Santo, mostraste a tus siervos que escribieran en el Antiguo Testamento la ley y los profetas. Quédate en el corazón de cada uno de los que deseamos guardar tu palabra. ¿Cómo podemos, Señor,
saborear esta miel hasta su sabor más profundo, más dulce que tiene. Nos gustaría ahondar mucho más en ella para poder comprender, Señor, toda la riqueza que tiene tu palabra y toda la palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Porque Jesús nos dijo que Él había venido a cumplirlo todo, a llenarlo todo, a explicarnos todo, a explicarnos todo. Tal vez nos falta, Señor, solamente acercarnos más a Jesús para que Él nos explique más de esta preciosa ley, de esta preciosa palabra que contiene tanta sabiduría para los tiempos que vivimos, para la vida y sobre todo, Señor, para la vida eterna. Amén. Que tu palabra permanezca para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas un lindo día. Nos vemos. Chao.